Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos, como es de costumbre, con una mirada a la demanda eléctrica y observamos esta semana un fuerte repunte de la demanda respecto a la semana anterior. Es totalmente de temporada, como ya llevamos diciendo ya unas cuantas semanas. Podéis ver aquí que este repunte en la demanda sigue el perfil clásico de repunte en la demanda que solemos ver en los últimos días de noviembre. Globalmente nos quedamos con una demanda más alta que la mayoría de los años anteriores que estamos graficando aquí. Solo el año 2018 tenía una demanda mayor y estamos igualando el nivel de demanda del 2017. Respecto a la semana anterior, eso es un 4%, 4,6% de incremento en la demanda, si comparamos con la semana anterior. Pero como decía, sigue siendo un crecimiento, un comportamiento totalmente normal de la demanda a esas alturas del año. Básicamente es por el frío y por también algo de mal tiempo que tuvimos la semana pasada, que ha necesitado entonces un mayor uso de luz, típicamente. Mayor uso de luz, mayor necesidad de calefacción, todo esto es lo que lleva la demanda a subir. Entonces, una mayor demanda eléctrica y en paralelo unas dificultades en la operación en una parte del parque, faltaron unas plantas nucleares, lo vamos a hablar después. Sin embargo, hubo mucho viento, pero no ha sido necesario para evitar que el precio de electricidad siga subiendo y fije un nuevo récord de precio. Alcanzamos los 221 euros el megavatio hora de promedio semanal, que es más alto que el récord anterior que habíamos tenido a principios de octubre. Llevábamos tiempo sin pasar precios récord, pues ya se acabó este tiempo de, entre comillas, tranquilidad y volvemos ahora en niveles de precio extremos y nunca vistos hasta ahora. Este nivel de precio es realmente muy fuera de lo normal. Los años anteriores teníamos precios cercanos a 50. Hay otros años en el pasado donde el precio había sido más alto en este momento del año, porque es verdad que se acerca el invierno, son momentos donde se necesita energía. Um, y si es que no hay bastante viento o si es que hay disponibilidad en el parque de generación convencional, como por ejemplo en el caso de las nucleares, que es lo que nos pasó la semana pasada, pues el precio sube, pero hasta ahora nunca a esos niveles. Y pues bien explicado por lo que os contaba en unos minutos Adrián, los precios de los commodities que han vuelto a subir de forma relevante. Entonces, ahora si miramos la operación, como decía, una producción eólica bastante buena en realidad, en particular en la península ibérica. De hecho, en España fue la semana de el mayor viento para una cuarta semana de noviembre en la historia. No ha sido un viento excepcional en absoluto, pero bueno, para la anécdota, saber que fue el mayor viento de la historia para una cuarta semana de noviembre. Tuvimos un factor de planta eólico, entonces, relativamente alto para este momento del año, un 38% en promedio, lo que está bien y lo que realmente ayudó mucho a la operación del sistema. En Portugal también la generación de eólica fue fuerte. En Francia no fue mala tampoco, en particular durante el fin de semana. Y como decía, también vino bien del lado francés, porque también hay una disponibilidad nuclear bastante baja. Si eso tiene un impacto en España, tiene un impacto mucho mayor en Francia, como la generación nuclear tiene un peso mucho mayor en el mix de generación. Entonces, mirando el detalle de la operación española, como decíamos, semana un poco complicada para el parque nuclear. ASCO 1, que tenía que haber vuelto a generar hace ya unos 10 días, ha sido retrasado todavía. En principio volvió a generar ayer,
Cofrentes y Almaraz 1 están fuera por mantenimiento o recargamiento de combustible, eso era previsto. Y por otro lado hubo otro imprevisto, además del Dasco 1, hubo el de Vandellós, la producción de Vandellós que ha tenido que bajarse de un 17% por unos problemas de operación desde el jueves. Eso es, desde el martes, perdona. Eso es lo que vemos aquí, esta pequeña bajada. Pues eso claramente no hubiera venido bien tener un poco más de 1 giga más de nuclear que se supone que íbamos a tener esta semana, es decir, las con uno más bombillos, para reducir algo este nivel de gas y en realidad con algo más de nuclear, por ejemplo, hubiéramos podido casi prescindir del gas durante el fin de semana, lo que no hubiera sido nada mal. Lo que veis aquí, esta muy fuerte generación de gas que estamos teniendo. El gas realmente ha sido la primera fuente de generación en el mix español la semana pasada, en un 47% del tiempo. En porcentaje sigue siendo la eólica, entre otros gracias a la producción del fin de semana. Pero si miramos el número de horas en la semana, el número de horas, claro, ¿cuál era la fuente, la primera fuente de producción? Perdona, pues el gas ha sido la primera fuente de producción del mayor número de horas en la semana. Pero entonces, como decía, globalmente en Europa hay algo de escasez de energía, en particular del lado francés por baja disponibilidad de su parque nuclear, y eso hizo que Francia tuvo que importar desde todos sus vecinos la semana pasada, incluyendo España. Y es por eso que a pesar de pues faltar una parte del parque de generación y entonces tener que usar mucho gas, España siguió exportando toda la semana, porque al final en la optimización global europea, porque recordar que la optimización de la operación de cada país es condicionada a una optimización en la escala europea, pues esa optimización global hizo que varios países, incluyendo España, tenían que exportar a sus vecinos porque salía más barato globalmente para el continente. Y otra cosa, vamos a volver a mirar ahora la evolución del estado del parque de generación hidráulico. Ya notáis que hay algo más de generación hidro, en particular por las noches, que es algo que no veíamos mucho. Y eso muy probablemente viene de este óptimo económico a nivel europeo. Porque cuando miramos el recurso, aquí volvemos a mirar el producible hidráulico, pues todavía seguimos en una estadística baja, con baja disponibilidad hídrica en España. La semana pasada hubo una nevada, algo de lluvias, eso es algo que ayuda, pero todavía no estamos en niveles que habíamos alcanzado otros años a esas alturas del año. Lo bueno de la nieve es que difiere un poco el aporte hídrico, no llega todo de repente, sino que pues llega a medida que la nieve se derrite. Entonces, podríamos ver esto corregirse y mejorar en las próximas semanas, pero todavía no hay una buena disponibilidad del agua y eso claramente no ayuda a la situación de precios. Y ahora una vista rápida entonces al nivel de almacenamiento de los embalses en España, globalmente en el país. Esperábamos, que es lo que os comentábamos las semanas anteriores, esperábamos que la tendencia bajista ya se revertía por fin para que se vuelvan a llenar los embalses en España y no la semana pasada. Entonces, por este equilibrio de mercado a nivel europeo, se tuvo que tirar de agua a pesar de no tener tanta y han vuelto a bajar los niveles de embalse. Han bajado poco, pero han bajado. Y eso nuevamente por este óptimo a nivel europeo. Y entonces acabamos con este perfil horario de precio altísimo, jugando entre 200 y un poco más de 250 toda la semana. Estuvimos en España, en la península ibérica, de forma global, en esta banda ahí alrededor de 200, 250. No fue al final tan dramático como en el lado francés, donde el precio subió a 420 euros en megavatio hora el miércoles. Recordar que entonces en Francia, además de tener una baja disponibilidad nuclear últimamente, tiene también la mayor termosensibilidad del continente. Significa que
cuando más frío hace, más se consume en Francia. Para tener un número es unos 1.200 megavatios por grado centígrado, es decir, que cada vez que hay un grado menos se tiene que encender una planta nuclear más, a grandes rasgos. Y esto es lo que explica estos altos niveles en el país vecino, que por suerte no impactaron, por suerte entre comillas, y no impactaron el precio en España. Digo entre comillas porque no es suerte, sino operación económica del sistema. Eso es lo que os quería contar. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días. Bueno, vemos cómo la semana pasada la verdad es que podíamos analizarla o dividiéndola en dos, ¿no? Lo que pasó de lunes a jueves y luego lo que pasó el viernes cuando la aparición de una nueva variante del COVID-19, Omicron, en Sudáfrica, pues tiró para abajo todos los mercados financieros y las materias primas no escaparon de esta oleada bajista. Es verdad que, salvo en el petróleo, no sirvió para que hubiera retroceso en ninguna de ellas. Empezando con el gas, por ejemplo, veis cómo la semana pues, había empezado, como decíamos antes, pues, de forma alcista. El gas iba ganando de nuevo posiciones ante un invierno, todavía no, pero vamos, un frío más fuerte de lo que es normal para esta época del año, unas previsiones del parque nuclear francés pues bastante débiles en cuanto a la disponibilidad en los próximos meses. Todo ello incidía directamente en el nivel de almacenamiento en Europa, que ya está por debajo del 70%. El máximo que hemos alcanzado este año ha sido el 78%, ya estamos por debajo del 70% y estamos todavía en noviembre. Y por lo tanto, pues el gas vemos como poco a poco iba subiendo y el viernes, sin embargo, retrocedió alrededor de un 3%, no fue suficiente para que la semana terminara en negativo, se apreció el mes siguiente un 0,75 hasta los 87,77 y esta venta, pese a que la enmarcamos dentro de lo que fue la tónica general del viernes, la verdad es que no tenía mucho sentido porque si vamos hacia un confinamiento, hacia una limitación de movimiento, volver a estar en casa, que tampoco parece que vaya a ser el caso, pero bueno, si esto fuera a pasar, bueno, pues se tiraría más del gas por vía calefacción y por lo tanto los precios no deberían haber caído. Entonces ya digo que se enmarca dentro de una tendencia general bajista del viernes, pero que no tenía mucho sentido fundamental. De hecho, los precios vuelven a subir. Los principales directores durante estas semanas, que han sido los flujos que venían de Rusia y de Noruega, pues no ha habido importantes novedades. Los rusos ya sabemos que para diciembre pues casi no reservaron capacidad de tránsito por Polonia y no hicieron ningún uso de capacidad extra vía Ucrania, por lo tanto los flujos esperados siguen siendo bajos y los noruegos están en niveles más o menos normales para esta época del año. Pasamos al CO2, que tiene una foto completamente diferente. Ya lleva mucho tiempo en el que no se correlaciona con el gas. Su misión fundamental, que es la de posibilitar el cambio de carbón por gas, pues ahora mismo con los altísimos precios del gas no está siendo posible ni con altos precios de CO2, es decir, el CO2 tendría que estar mucho más alto para posibilitar ese cambio, por lo cual las fuerzas directoras del mercado son diferentes. Tras unos meses en los que veíamos cómo pues el CO2 evolucionaba en un canal bastante amplio, entre los 55 y los 65, vimos cómo hace unas semanas pues se rompió esos 65, espoleado el mercado por la vuelta de los inversores financieros ante bueno, pues los resultados de la cumbre, ya decíamos la semana pasada, de la cumbre climática de la ONU COP26, y por el informe preliminar de ESMA sobre la ausencia de manipulación o de especulación en el mercado, bueno, especulación no, de manipulación en el mercado de CO2, ¿no?, europeo. Esto tiró de los precios fuertemente al alza y de hecho llevábamos hasta el viernes, de los últimos 9 días, 8 o el CO2 había marcado máximos históricos. El máximo de la semana pasada se quedó en 75,05. Desde ahí, el viernes, insisto, por la oleada de ventas que hubo propiciada por la aparición de la variante, cayó en un día de mucha volatilidad hasta los 70,37 euros por tonelada y al final consiguió revertir algo las pérdidas y cerrar en 72,78, que es un 4,9% de
de variación positiva semanal, es la quinta semana consecutiva de alzas. Y también es verdad que el CO2 ahora mismo está muy apoyado en altos precios de gas que hacen que nuevas plantas que no estaban entrando en el despacho de carbón lo vuelvan a hacer y por lo tanto la demanda de CO2 aumente y su precio pues esté apoyado ahí. El hecho de que subiera tantísimo la semana pasada fue sin embargo motivado por la propuesta de la nueva coalición de gobierno alemana de establecer un suelo en los 60 euros, que ahora mismo se ve algo lejano porque ya está en 75, pero bueno, son noticias que aprovechan los inversores como excusa, digamos, entre comillas, para reforzar su posición en el sentido de que si quieres jugar a la transición energética, nada mejor que hacerlo en el mercado de CO2. Y por último, en cuanto al Brent, también la foto es diferente. Fijaros la tremenda caída que tuvo el viernes de un 11%. Esta es la máxima, la mayor caída desde los días aciagos de marzo-abril de 2020 y la novena mayor desde 1990. Nos vamos a 30 años atrás para encuadrar entre las 10 mayores caídas. Pues bueno, la del viernes fue una de ellas. Hasta el viernes pasaba como con el gas. El precio del petróleo iba remontando, venía desde de máximos por encima de 85, ya decíamos, ante el rum generado por la posible liberación de reservas de los principales países consumidores. Cuando se conoce la noticia y se da forma y número al volumen de reservas que van a liberar los países consumidores, Estados Unidos entre ellos, el precio, sin embargo, empieza a subir porque ya habían conseguido un poco lo que querían, no que era bajarlo desde los 85 a por debajo de 80, 78. El precio empezaba a subir, se colocó como en 82 aproximadamente y de ahí batacazo por las posibles restricciones, aquí sí que tenía sentido, a la movilidad propiciadas por la variante. Es muy interesante lo que puede venir ahora porque la OPEP Plus se reúne este miércoles y jueves y vamos a ver cómo enfrentan una potencial disminución de demanda con el calendario de aumento de producción que tenían previsto y que tan criticado había sido por los principales países consumidores, a ver esta nueva tesitura de la que por ahora no tenemos suficiente información para ver cuál va a ser el impacto, a ver cómo gestionan, ya digo, el cártel y sus aliados el aumento de producción para los siguientes meses, ¿no? para el mes de diciembre y de enero. Y por último, el impacto que tuvo este complejo energético en los futuros, pues vemos que no fue particularmente fuerte. Es decir, los futuros españoles escaparon a las ventas del viernes. Algunos sí que retrocedió levísimamente, pero por ejemplo el CAL 22 incluso se apreció el viernes. Y por lo tanto, pues podemos decir que hicieron caso omiso a lo que estaba pasando en el mercado. También es verdad que la liquidez de mercado hace que a veces no se reaccione con la rapidez con la que sí que reaccionan otros mercados mucho más líquidos, como por ejemplo pues el petróleo o el gas, ¿no? Entonces tenemos que la evolución semanal fue positiva, fue netamente muy positiva. El Q1-22 ganó un 6% hasta 226,25 euros. Se va acercando poco a poco y peligrosamente a los máximos de principios de octubre. El Q2-22 subió un 6,6 hasta 121 y el Q3-22 subió un 8,5 hasta los 120,5. Aquí siempre estamos hablando de que estos dos Qs están cotizando al mismo nivel y que no creemos que eso vaya a ser algo que se vaya a sostener en el tiempo. En cuanto a los anuales, pues ya decimos que el CAL 22 se apreció el viernes, subió hasta 147, un 7,6 en la semana, nada más y nada menos, y el 23 tuvo una alza más moderada del 3,20 hasta los 80,5. Muy movido estuvo la semana pasada, esta también lo ha empezado, os contamos lo que ha ocurrido en el weekly de la que viene. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver en 15 días para hablar de todo lo que está pasando esos días, que va a ser muy interesante este próximo webinar. Que tengáis un buen día y una excelente semana. Hasta luego.